Hay lugares que no deberían existir. Edificios que no figuran en mapas, pasillos que no conducen a ningún sitio. Habitaciones que parecen absorber el sonido. Este relato empieza en uno de ellos. Cuando Clara aceptó unirse a un pequeño equipo de investigadores paranormales, lo hizo por curiosidad, y por necesidad. Desde pequeña sufría insomnio, pesadillas, una ansiedad vaga, como si algo la observara desde un rincón de su vida. Nunca supo explicar por qué, pero siempre sintió que había algo que la seguía. Algo antiguo, algo paciente. Así que, cuando recibió el mensaje de un viejo amigo invitándola a documentar un caso especial en una institución abandonada, no dudó. Quizá por fin encuentre respuestas. Se trataba de un sanatorio clausurado hace 40 años. Nunca quedó clara la razón del cierre. Algunos hablaban de negligencias, otros de accidentes inexplicables. Lo único seguro era que nadie había querido remodelarlo ni demolerlo. Demasiado costoso, decían. Demasiado peligroso, murmuraban otros. Clara entró con el equipo al caer la noche. La luz de sus linternas cortaba el polvo suspendido como si fuera humo. El suelo crujía bajo sus botas, y los pasillos parecían repetirse interminablemente, como si el edificio respirara y se estirara para tragarlos. Ella grababa todo, las paredes descascaradas, las puertas numeradas, los antiguos detectores llenos de óxido. Pero lo que más le llamaba la atención era el pasillo 42. No estaba en los planos. No estaba en las señales. Y sin embargo, estaba allí. Largo, angosto, completamente oscuro, como un túnel hacia otra realidad. A mitad de la noche, mientras preparaban el equipo de audio, una bruma púrpura empezó a filtrarse desde las grietas del pasillo. Nadie la vio al principio, excepto Clara. Ella estaba grabando notas de voz cuando el detector de frecuencias que llevaba en la mano comenzó a parpadear sin razón. ¿Lo ven?, dijo ella. Está marcando picos sin que nadie hable. Los demás no le hicieron caso. Estaban acostumbrados a falsas alarmas. Pero Clara sintió algo, un cambio en el aire, como si el edificio la reconociera. Y entonces escuchó el primer susurro, apenas audible. ¿Clara? Un hilo de hielo le recorrió la columna. Estaba segura de que ninguno de sus compañeros había hablado. Horas después, ya pasada la medianoche, Clara apareció sola en el metraje de la cámara corporal que llevaba. Se la veía pálida, atenta, respirando con dificultad. Caminaba lentamente por el pasillo 42, sosteniendo una linterna en una mano y un dispositivo de audio en la otra. Detrás de ella, algo se movía. Una figura alta, desproporcionada, apenas visible en la penumbra, avanzaba sin tocar el suelo. Sus facciones eran borrosas, como si su rostro estuviera hecho de humo. Pero sus ojos, negros, profundos, a veces brillando con un destello violeta. La bruma púrpura la envolvía como un manto. Y Clara seguía caminando, sin darse cuenta. Más tarde, revisando los audios, el equipo encontró algo que los dejó helados. Minuto 2 y 3. Se oye a Clara respirando. Minuto 2 y 4. Un golpe seco. Como un cuerpo chocando contra la pared. Minuto 2 y 6. Un murmullo gutural, como un idioma antiguo, imposible de reproducir. Minuto 2 y 10. Una voz clara, nítida, femenina, susurrando. No debiste volver. El problema es que Clara jamás había estado allí antes. No según ella. Pero los registros del sanatorio decían otra cosa. En un sótano polvoriento, el equipo encontró un archivo casi destruido, una ficha médica con el nombre de Clara Ruiz, fechada 38 años atrás. Era imposible. Clara apenas tenía 30. La ficha describía a una niña ingresada por episodios de visión recurrente, parálisis nocturna y susurros imaginarios. Coincidían con los síntomas que Clara había tenido toda su vida. Pero lo más aterrador era la nota final del doctor responsable. La entidad parece haber fijado su atención en la paciente. Recomiendo aislamiento total del pasillo 42. Clara, revisando el papel, sintió como su visión se debilitaba. Tuvo un recuerdo impreciso, como un destello. Una habitación fría.
Una lámpara fluorescente. Una sombra observándola desde el techo mientras ella lloraba. Y entonces entendió. Ella no estaba investigando el edificio. Estaba volviendo a casa. Con el corazón desbordando terror y una extraña familiaridad, Clara regresó al pasillo 42, incapaz de resistir la fuerza que la llamaba. La figura la esperaba. Se deslizaba por la pared, bajando lentamente hasta quedar enfrente de ella. Su rostro ya no era humo, era el rostro de una mujer, pálido, sin emociones, con los ojos hundidos y la boca semiabierta como si fuera a gritar sin sonido. Clara levantó la linterna. La luz tembló. La bruma púrpura empezó a arremolinarse, apretándose alrededor de ambas como un abrazo frío. ¿Qué eres?, preguntó Clara con un hilo de voz. La entidad ladeó la cabeza, como intentando recordar algo olvidado. Tú me dejaste aquí. De pronto, la memoria de Clara estalló como un vidrio rompiéndose. Ella no había sido una víctima. Había sido el sujeto de un experimento fallido. Habían intentado separar de su mente a una presencia que llevaba desde niña. Una sombra que vivía en su conciencia. Habían logrado extraerla, pero nunca destruirla. El pasillo 42 era su cuarto de contención. Y Clara, al volver, había roto el sello. El equipo encontró a Clara horas después, desmayada, con la linterna aún encendida. No recordaba nada. O eso dijo. Pero la cámara captó lo suficiente. La figura ya no estaba en el pasillo. La bruma ya no flotaba en el aire. Y cuando Clara despertó, sus ojos, por un segundo, destellaron violeta. Solo uno del equipo, Pedro, alcanzó a notarlo. Y desde esa noche, Clara no volvió a tener insomnio. Dormía profundamente. Demasiado profundamente. Como alguien que ya no teme a la oscuridad, sino que la habita. Y el sanatorio, cerrado ahora otra vez, parece más silencioso que nunca. Aunque algunos vecinos aseguran que, a veces, en la madrugada, escuchan un susurro. Gracias por traerme de vuelta. Hay lugares en Barcelona que los turistas nunca ven, rincones que la ciudad se empeña en ocultar bajo su belleza modernista. Pero algunos edificios guardan secretos que no pueden mantenerse enterrados para siempre. Cuando Adrián, estudiante de periodismo, comenzó a investigar desapariciones antiguas para su trabajo final, jamás imaginó que la pista lo llevaría al Hospital de Sant Pau. Uno de los complejos modernistas más importantes del mundo, y uno de los más enigmáticos. Todo empezó con un nombre. Marina Soler, desaparecida en 1998 dentro del hospital, pocas semanas antes de que se clausurara una parte del antiguo pabellón norte. Adrián encontró la noticia por casualidad, una breve reseña en un periódico viejo de barrio. Sin foto, sin detalles, casi como si alguien hubiera querido borrar el caso. Lo extraño era que la desaparición coincidía con otras dos en años similares. Siempre mujeres jóvenes. Siempre dentro del hospital. Y siempre sin una sola pista. Cuando fue a consultar el archivo municipal, la archivista le dijo: ese caso no lo encontrarás. El expediente desapareció. ¿Cómo que desapareció?, preguntó Adrián. La mujer lo miró fijo, como midiendo si debía hablar. Hay lugares donde los papeles no quieren quedarse. No dijo nada más. Una noche, Adrián consiguió colarse al hospital acompañado de Nuria, una estudiante de criminología que también había oído historias. Entraron por un acceso en obras, entre andamios y vallas. Por dentro, el pabellón clausurado parecía un esqueleto. Ventanas tapiadas, pasillos eternos, olor a humedad, y un silencio tan denso que parecía absorber sus pasos. Dicen que debajo hay túneles antiguos, comentó Nuria. Un laberinto que se construyó para mover pacientes y suministros sin cruzarlos con el público. Adrián tragó saliva. ¿Y los encontraron? Una trampilla oxidada en el suelo. Una escalera estrecha que descendía. Un frío que no pertenecía a Barcelona. Cuando encendieron las linternas, vieron un cartel colgando torcido en la pared. Área de acceso restringido, 1997. El mismo año de la primera desaparición.
El túnel era largo, húmedo, con tuberías que goteaban y paredes cubiertas de moho. El aire olía a metal y a algo más, algo que ninguno quería reconocer. Olor a formol. Caminaron durante minutos que parecieron horas. Finalmente llegaron a una sala con varias puertas. Todas numeradas a mano, como si se hubieran improvisado prisas con cal o tiza. La que llamó su atención fue la 12B. La única entreabierta. Adrián la empujó. Adentro, bajo la luz temblorosa de la linterna, encontraron camillas viejas salpicadas de manchas oscuras. Cajas llenas de carpetas médicas. Y en una esquina, una silla metálica con correas. Nuria cubrió su boca, horrorizada. Esto parece, dijo. Adrián la interrumpió con un hallazgo, una carpeta marcada con rotulador rojo. Caso S98/diagonal Marina Soler. Su corazón se aceleró. Dentro había notas médicas, pero no como las que esperaba. En lugar de diagnósticos incluían frases como: la paciente dice que lo oye en las paredes. Incapaz de dormir, asegura que el túnel respira. Afirma que algo vive detrás del conducto principal. Y la última página. Un dibujo hecho por la paciente. Una figura oscura, alargada, sin rostro, emergiendo del muro del túnel, con manos demasiado largas. Adrián sintió la piel erizarse. Un sonido resonó en el pasillo. Un golpe. Luego otro. Como si algo arrastrara metal contra cemento. Nuria apagó la linterna instintivamente. ¿Has oído eso?, susurró. Adrián tragó saliva. Sí. Pero lo peor no era el sonido. Era la respiración. Una respiración profunda, lenta, húmeda, emanando del propio túnel, como si el aire tuviera pulmones. Los dos retrocedieron sin hacer ruido, pero la respiración se hizo más fuerte, más cercana, más consciente. Y entonces lo vieron. No tenía forma humana. Era como una sombra pegada a la pared, pero viva. Una silueta alta que se deslizaba sin tocar el suelo. Sus extremidades parecían surgir de la piedra, como si el muro fuera parte de su cuerpo. Y no tenía rostro. Solo una hendidura que parecía abrirse cuando respiraba. Adrián quiso correr, pero Nuria lo sujetó. Si corrían, esa cosa los oiría. Aún así, la criatura ladeó la cabeza, como escuchando. Como reconociendo. Y murmuró algo. Un sonido bajo, gutural. Adrián sintió un reconocimiento repentino. Había oído ese sonido antes, al pasar por la pared agrietada del piso superior del pabellón. Como si siempre hubiera estado allí, atrapada. Como si las desapariciones fueran alimentación. El muro empezó a sobresalir detrás de la criatura, palpitar, expandirse como si el concreto fuera piel. Gotas oscuras cayeron al suelo. «Corre», dijo Nuria, sin voz. Esta vez Adrián no se contuvo. Corrieron por el túnel sin mirar atrás, oyendo cómo la cosa se deslizaba detrás de ellos. No corría. Se deslizaba rápido, como si se moviera dentro de la pared misma. Llegaron a las escaleras. Subieron de dos en dos. Cerraron la trampilla. Pero al otro lado se escuchó un golpe. Fuerte. Como si esa cosa no necesitara puertas. Huyeron del hospital sin detenerse. Días después, Adrián intentó reportar lo ocurrido. Nadie le creyó. Excepto la archivista. Cuando le mostró la carpeta de Marina Soler, ella palideció. Ese archivo se destruyó hace 20 años, susurró. ¿Cómo lo has conseguido? Adrián abrió la carpeta. Estaba vacía. No había hojas. No había dibujos. Solo polvo. La archivista tembló. Lo que vive en ese túnel no deja que la verdad permanezca. Adrián salió de allí con un nudo en el estómago. Una noche, revisando las fotos que había tomado en el hospital, encontró algo que lo heló. En una de ellas, al fondo del túnel, más allá de la puerta 12B. Una figura negra tenía una mano apoyada en el muro, como si saliera de él. Pero lo peor no era eso.
En otra foto, tomada fuera del hospital, ya en la calle. Esa misma mano negra aparecía detrás de él, en el reflejo de una ventana. Como si algo lo hubiera seguido. Como si las paredes del hospital no fueran su límite. Como si la criatura ahora respirara, en su misma casa. Y desde entonces, cada noche, Adrián escucha un sonido bajo, húmedo, como si algo se arrastrara detrás de las paredes. El mismo sonido que Marina describió. El mismo que la archivista temía. El mismo que nunca debería haber salido del subsuelo del hospital de San Pau. Hay historias en Bogotá que no salen en los noticieros. Rumores que corren entre paramédicos, policías y trabajadores nocturnos. Historias que parecen inventadas, hasta que te encuentras con alguien que las vivió. Esta empieza en la calle 26, una de las principales arterias de la ciudad, donde miles de autos pasan cada día sin saber lo que yace debajo, escondido entre las entrañas de los túneles y edificios viejos. Su protagonista, Luciano, conductor de ambulancia desde hace más de 10 años. Un hombre que jamás buscó terror. Pero el terror, lo buscó a él. Era una noche fría, casi sin tráfico. La neblina descendía de los cerros orientales y cubría la ciudad como una manta húmeda. Luciano y su compañera, Camila, esperaban un llamado que no llegaba. A las 2:41 de la madrugada, la radio hizo un ruido extraño, casi eléctrico, antes de que una voz temblorosa dijera: Ambulancia 32, tenemos un reporte de una mujer herida en el antiguo edificio, el de la Clínica Central. Luciano frunció el ceño. ¿La Clínica Central?, murmuró Camila. Ese lugar está cerrado desde 2002. ¿Exacto? Un edificio abandonado tras un incendio misterioso. Nadie entraba. Nadie salía. Pero el pedido era oficial. Y cuando una vida está en peligro, no se pregunta. La ambulancia llegó rápido. El edificio, oscuro, parecía un gigante dormido. Las ventanillas rotas eran como ojos vacíos. La fachada cubierta de hollín todavía mostraba cicatrices del fuego. La dirección coincidía. Pero algo no encajaba. Mira esto, susurró Camila. En la puerta principal, el candado estaba cerrado, oxidado, como si no lo hubieran tocado en décadas. ¿Y cómo entró la persona que llamó?, dijo Luciano, inquieto. De pronto, un golpe resonó dentro del edificio. Seco. Hueco. Humano. Ambos se miraron. Y contra toda lógica, entraron. Con las linternas alumbraron un recibidor cubierto de polvo, camillas volcadas y archivos quemados. El olor era penetrante, mezcla de humedad, papel viejo, y algo más. Un pasillo se extendía en completa oscuridad. La voz dijo que estaba en el segundo piso, recordó Camila. Comenzaron a avanzar. Sus pasos resonaban demasiado fuerte, como si el edificio tuviera vacío en sus paredes. Al llegar a la escalera, vieron algo que los detuvo en seco. Huella de sangre. ¿Fresca? Alguien estuvo aquí, susurró Camila. Luciano respiró hondo y subió. El segundo piso estaba más destruido. El techo tenía agujeros y cables colgaban como raíces negras. En la pared, una flecha dibujada con sangre apuntaba hacia un salón derruido. Sala 204. La puerta estaba entreabierta. Luciano la empujó con suavidad. Y ahí estaba. Una mujer sentada en una camilla oxidada. Cabello largo, negro, cubriéndole el rostro. La bata médica rota. Temblando. «Señora, ¿está bien?», preguntó Camila acercándose. La mujer levantó la cabeza. Tenía la piel pálida, ojeras profundas, ojos vidriosos. «¿Se quedaron?», susurró, con la voz quebrada. «¿Quiénes se quedaron?», preguntó Luciano. Ella señaló la pared. Una hendidura oscura, como un agujero en el cemento. Los otros, todavía adentro. Un viento helado atravesó la sala. Mientras Camila revisaba a la mujer, Luciano notó una carpeta tirada bajo la camilla. La recogió. Estaba chamuscada, pero aún legible.
Expediente número 458, Unidad Psiquiátrica, 2001. Nombre de la paciente, Laura Bermúdez. Luciano sintió un escalofrío. Ese era el nombre que había comunicado el operador en la llamada de emergencia. Pero había un detalle aterrador. En la ficha, en tinta roja, ponía: fallecida 27 de mayo del 2002 durante el incendio. Luciano miró lentamente hacia la mujer sentada en la camilla. Ella lo observaba con una sonrisa seca, los ojos vacíos. Yo nunca salí, susurró. La linterna de Camila parpadeó. La de Luciano también. Y el edificio cambió. Las paredes quemadas se reconstruyeron. Las camillas volvieron a estar alineadas. El techo se cerró. Estaban en el pasado. En la noche del incendio. Gritos resonaron por los pasillos. ¡Humo! Pacientes corriendo. Camillas golpeando paredes. Y entonces, desde la misma hendidura en la pared, emergió algo. No era humano. No era sombra. Era como un cuerpo quemado, retorcido, arrastrándose, sin ojos pero moviéndose directamente hacia ellos. La mujer, Laura, lo miró y dijo: ellos nunca pudieron escapar. Y ustedes, tampoco debieron venir. Luciano gritó: Camila, vámonos ya. Tomó a Laura del brazo para ayudarla, pero al tocarla, su mano atravesó su piel como si fuera humo. Laura desapareció frente a sus ojos. Camila gritó. La criatura quemada estaba cada vez más cerca, arrastrándose con un chillido inhumano. Los pasillos ardían. El humo llenaba el aire. Las paredes vibraban como si el edificio respirara. Corrieron hacia las escaleras. Pero cada giro era distinto. El hospital cambiaba como un laberinto vivo. Luciano vio la salida a lo lejos. Saltó entre humo y fuego. Y entonces todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba en la ambulancia. Camila también. La policía rodeaba el edificio. ¿Qué pasó?, preguntó un agente. ¿Por qué llamaron pidiendo ayuda? El lugar lleva 20 años vacío. Luciano quiso explicar, pero entonces vio algo. En la camilla de la ambulancia, había un expediente chamuscado. El mismo que tomó dentro del edificio. El de Laura Bermúdez. Y en la última página, escrito con tinta fresca: gracias por volver a escucharme. Luciano sintió que el corazón se le detenía. Del espejo retrovisor. Una silueta quemada pasó lentamente detrás de la ambulancia. Como si hubiera logrado seguirlos. Fuera del edificio. En Ciudad de México, todos conocen alguna historia del metro. Personas que desaparecen. Sombras en los túneles. Trabajadores que renuncian tras una única guardia nocturna. Pero esta historia no viene de rumores, sino de alguien que dejó pruebas reales. Alonso, técnico de mantenimiento del STC Metro durante 8 años. Lo que grabó en su última noche en servicio nunca fue publicado oficialmente. Pero circula entre empleados como el metraje prohibido de Tacuba. Eran las 2:30 de la madrugada. La red del metro estaba cerrada para mantenimiento y limpieza. Alonso y su compañero, César, tenían que revisar un tramo de túnel entre Tacuba y Cuitláhuac. Un recorrido corto, normalmente sin complicaciones. Antes de entrar, el supervisor dijo algo extraño. No se separen. Ni un minuto. Y si escuchan algo, no contesten. Alonso rió, creyendo que era una broma. Pero el supervisor no sonrió. Avanzaron por la vía, iluminados solo por sus cascos. El túnel era enorme, húmedo, lleno de ecos. El ruido de sus botas resonaba como si alguien más caminara con ellos. ¿Escuchas eso?, preguntó César. Alonso se detuvo. Sí. Se escuchaba respiración. Pero no era la suya. Ni la de César. Venía del túnel, adelante. Debe ser un eco, dijo Alonso para convencerse.
Siguieron caminando hasta encontrar algo inquietante, una puerta metálica oculta detrás de paneles viejos, oxidada, cubierta de polvo. Encima había un letrero casi borrado. Acceso B15, no autorizado desde 1987. ¿Y esto qué? Dijo César. Yo nunca he visto esta entrada en los planos. Ni yo, respondió Alonso. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, descubrieron un pasillo estrecho, diferente al túnel principal. Las paredes eran de concreto viejo, con cables sueltos y lámparas completamente apagadas. El aire estaba frío. Inusualmente frío para el metro. No deberíamos entrar, murmuró César. Pero entonces escucharon un grito. Lejano. Humano. Doloroso. Sin pensarlo, encendieron sus cámaras, protocolo de seguridad y avanzaron. Grabaron cada paso. El pasillo desembocó en una sala amplia, circular, parecida a un antiguo centro de control. Había escritorios oxidados, monitores enormes y miles de papeles tirados por el suelo. En el centro de la sala, un panel encendido. Uno solo. Un monitor de tubo, antiguo, parpadeando. Proyectaba una imagen fija. Un pasillo vacío del metro. César se acercó al monitor. ¿Qué es esto? ¿Una cámara vieja? Alonso revisó los papeles del suelo. La mayoría estaban rotos o quemados, pero uno decía: Registro de las cámaras experimentales, zona no incluida en el trazado oficial. Esto no es del metro, susurró Alonso. Es más antiguo. Entonces el monitor cambió. Mostró un nuevo pasillo. Luego otro. Luego otro. Pasillos que ninguno de los dos reconocía. Y finalmente, un túnel idéntico al que habían recorrido minutos antes. Pero había algo más. Una figura oscura, parada justo donde ellos habían estado. Una figura que parecía observarlos. Alonso, susurró César. Eso no podemos explicarlo. Sin previo aviso, el monitor mostró una imagen desde el interior de la sala donde estaban ellos. Pero tomada desde atrás. Como si alguien estuviera parado detrás de los dos. Se voltearon de inmediato. No había nadie. Pero entonces, el sonido empezó. Un chillido metálico, profundo, vibrante, recorrió la sala como si las paredes estuvieran retorciéndose. El monitor se apagó. La temperatura bajó aún más. Y algo salió del pasillo del que habían venido. Una silueta. Alta. Torcida. Sin rostro. Como hecha de sombras condensadas. Sus pasos no hacían ruido. No, no es humano, murmuró César, paralizado. La criatura avanzó lentamente, como oliendo el aire. Su cuerpo ronroneaba como si estuviera hecho de estática. Cuando alzó la cabeza, el casco de Alonso registró algo imposible. Los ojos de la cosa estaban donde no había rostro. Pequeños puntos blancos que parpadeaban, dentro de la oscuridad pura. Corrieron sin pensarlo. El pasillo se hacía más largo, más estrecho. Detrás, la criatura se arrastraba de una forma antinatural, pegándose al techo, a las paredes, avanzando sin moverse como humano. «¡No mires atrás!», gritó Alonso. Pero César miró. Su grito aún se escucha en la grabación. Llegaron al túnel principal del metro y cerraron la puerta metálica de golpe. El metal vibró como si la criatura la golpeara desde dentro. El supervisor los esperaba. ¿Entraron en B15? Preguntó con la voz temblorosa. Alonso asintió. El supervisor palideció. Ese acceso debía estar sellado. Pensamos que lo habíamos bloqueado hace años. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Alonso. El hombre evitó su mirada. No es parte del metro. Nunca lo fue. Y no debían haberlo visto. Días después, César renunció. Desapareció una semana después. El STC negó todo. Dijo que no había acceso B15.
Que los planos no registraban nada. Que la grabación de Alonso era un montaje. Pero Alonso aún tiene copias del metraje. En el último minuto del vídeo, grabado sin que él lo notara, el casco captó algo escalofriante. Una cámara de seguridad del metro Tacuba, en pleno funcionamiento, mostró a la criatura asomándose desde el borde del túnel. Como si buscara a alguien. Y cuando la imagen se acerca automáticamente, al detectar movimiento, la criatura mira directamente al lente. Luego la pantalla se queda negra. Y un mensaje aparece. Cámara no disponible.